Queridos amigos y hermanos, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando el Evangelio de Marcos. Hoy nos dedicaremos a la segunda parte que tiene que ver con el costo de seguir a Jesús, de los resultados de seguirlo correctamente o rechazarlo, que siempre serán resultados eternos, uno para vida eterna y otros para muerte y perdición eterna. Bien, vamos a ver algunos personajes que se acercaron a Jesús y en ella podemos tener la perspectiva de cómo la gente asimilaba a Jesús y cómo podía ellos entender lo que era o lo que significaba seguir al Señor. En ese capítulo 10, la primera parte del verso 1 al verso 12, podemos comenzar a sacar la primera lección. Seguir a Jesús siempre lo haremos en medio de los obstáculos, tanto del enemigo como en circunstancias que el enemigo acomoda, como instrumentos humanos que el enemigo usa. Aquí, por ejemplo, está en esta sección cómo los fariseos se acercaron a Jesús para entramparlo, preguntándole acerca del divorcio. Eso estaba claro para fariseos, para escribas, todos entendían con relación al divorcio, pero preguntaron a Jesús porque Jesús se encontraba en la tierra de Herodes Antipas. Y Herodes Antipas había mandado destruir a Juan el Bautista. Así que la idea era entrampar a Jesús porque este rey se había casado con su sobrina, que a su vez había sido la esposa de Felipe, otro que era un gobernante de la zona. Entonces, la idea era que Jesús pudiera expresar algo acerca del divorcio y esa información se la habrían de llevar al rey Herodes Antipas. ¿Sí? Entonces, la primera lección a sacar: siempre habrán obstáculos para seguir al Señor. Necesitaremos estar velando y orando. Y cuando aparezcan esos obstáculos, en vez de nosotros desesperarnos y criticar, podemos asumir la actitud de Jesús, responder con sabiduría, pero también Jesús lo hacía porque tenía una comunión constante con el Señor. Pues eso necesitamos nosotros, a fin de poder discernir al enemigo, a sus instrumentos, y solo ese discernimiento se puede encontrar estando en comunión con Dios. Y algo que hace Jesús es que en vez de atacar a sus enemigos, dice, Él se marcha de ese lugar. Siempre Jesús lo hizo así. No porque estuviera temiendo, sino sencillamente porque no habría forma de convencer a los enemigos de Jesucristo. No valía la pena discutir con ellos porque nunca las cosas que Jesús hiciera, que les pudiese decir, no los iba a convencer porque ellos ya estaban decididos a no creer en Jesús. Bueno, esa es la primera lección. Luego, ocurre algo interesante. Jesús, ahora que se encuentra en otro lugar, dice que había una gran multitud, había muchos niños, y las madres querían que Jesús bendijera a los niños. Era algo muy común que las madres pudiesen llevar sus hijos a los rabinos para que el rabino los bendijera. Pero aquí, en esa sección siguiente, que es del verso 13 hasta el verso 16, a los discípulos les parece que Jesús no tiene lugar para los niños. Y el asunto es que en el ambiente cultural, las mujeres y los niños se veían como propiedad del padre de la casa o propiedad
del abuelo. Por eso es que cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces, en varias ocasiones dice, se alimentó a 5.000, sin contar las mujeres y los niños. Pero ¿cómo que no se contaba? Bueno, sencillamente porque ellos estaban a un lado, es decir, cuando se hacía ese milagro, los niños y las mujeres estaban a un lado y los hombres a otro. Entonces por eso solo se contaban los hombres, pero no se contaban a los niños y las mujeres porque se entendía que era propiedad del hombre. Algo triste. Es más, en muchos lugares del Imperio Romano, cuando nacía una niña, a veces era botada para que muriera en los basureros o muriera en los desagües, porque no era tan importante una niña. Y si era un niño que nacía con algún defecto físico, lo dejaban morir. Es decir, el niño no tenía importancia. Entonces el hecho que Jesús se moleste con sus discípulos, y él les dice allí en ese verso 14, dice, viéndolos Jesús se indignó y les dijo, hablando de los discípulos que no dejaban que los niños se acercaran a Jesús, él les dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Aquí, Jesús da un lugar especial a los niños. Y desde aquí quiero felicitar a las madres y a los padres que se esfuerzan por guiar a sus hijitos en el camino del Señor. Quiero felicitar a las maestras de escuela sabática de las clases infantiles que se esfuerzan por preparar las clases. Si nosotros como cristianos con nuestros hogares hubiésemos nos hubiésemos esforzado siempre por nuestros niños, hoy, en vez de 23 millones de adventistas, seríamos 100 millones. Y lo dicen los informes de Secretaría de la Asociación General. Mira cuán importante es dedicar un lugar especial para los hijos, para encomendar a los niños en los caminos del Señor. Querido padre, querida madre, querida maestra, lo que tú hagas por ese niño, el esfuerzo que tú hagas para guiarlos en el camino, tendrá recompensas eternas y Jesús estará ahí para ayudarte, porque Él dijo, dejad a los niños venir a mí. Él quiere que seamos instrumentos para que los corderitos del Señor crezcan felices en el redil del Dios eterno en la iglesia. Bien, cuando Jesús toma a esos niños y los bendice, allí dice el verso 17 en adelante, dice, un joven rico, un judío rico, quedó impactado por ver la actitud de Jesús hacia los niños. No era común que esto ocurriera, que alguien pudiese tener tanta simpatía con los niños. Así que aquel joven rico se quedó conmovido y dice ahí en el verso 17 que él salió corriendo para encontrarse con Jesús y le hace una pregunta que impacta, porque le dice, maestro bueno, verso 17 en la parte final, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús ve a este joven, es muy interesante porque la Escritura dice que Jesús amó a este joven, es decir, tenía todas las virtudes para ser un gran seguidor, para ser un gran instrumento del Señor, y Jesús se compadeció de este muchacho, y Jesús ahí comienza el diálogo, ¿por qué me llamas bueno? Y después le dice, bueno, ¿qué dice la Escritura? Dice, guarda los mandamientos, y le pregunta, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús le nombra los 6 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con nuestros prójimos. Y el muchacho le dice, Señor, todo eso lo he guardado. Todo eso lo he guardado.
Esto era sorprendente, pero era verdad. Muchos religiosos cuidaban de guardar de manera meticulosa la ley de Dios. Pero había un problema, que era la actitud externa. No siempre la actitud externa se relacionaba con la actitud interna. Y entonces Jesús allí en el verso 21 le dice: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sígueme y toma tu cruz. Y el relato termina muy triste, porque dice que aquel joven se apartó de Jesús entristecido porque tenía muchas posesiones. Cuando Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes, en el siglo I del tiempo de Jesús, había una norma en el pueblo judío. Tú podías asignar de tus recursos una quinta parte para los pobres. Cuando Jesús le dice a este chico, vende todo lo que tienes, le está hablando de esa quinta parte, y así lo entendieron quienes estaban a su alrededor, porque eso era parte de los conceptos religiosos y del amor al prójimo. Si tú querías mostrar amor al prójimo, se te da la oportunidad de vender y de entregar una quinta parte de todas tus propiedades a los pobres. Esto es lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús jamás pretendió que este muchacho se quedara sin recursos y su familia sufriera y él llegara a una condición de mendigo. No era eso. Pero el asunto está aquí, que este chico se va porque tenía muchas posesiones. Aquí se demostró que realmente él cumplía la ley de forma externa, pero no de adentro, no de la parte que se suponía que Dios debía reinar en su corazón. Y luego viene algo muy interesante, porque Pedro le hace una pregunta, y esta pregunta es muy valiosa. Dice, Pedro le pregunta, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. le dice Pedro, ¿sí? ¿Qué tendremos? Eso lo dice a partir del verso 28 en adelante. Pedro estaba en la misma condición del joven rico, porque él pensaba que podía obtener la salvación, que podía obtener la vida eterna por su conducta. Y Pedro aquí está en la misma posición del joven rico, porque el joven rico le dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Y Pedro le dice, Señor, todo lo hemos dejado por ti. Y Jesús le explica realmente, o sea, Jesús cuando ahora se confronta con Pedro, Pedro está pensando, sí, que él como lo ha dejado todo, que lo más seguro es que Dios tiene que darle la salvación. O sea, igual, o sea, quiere salvarse por las obras, así lo entiende él. Pero Jesús le dice, allí en el verso 29, respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermano, hermana, o padres, o madre, mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, hijas, aunque con persecución, y en el siglo venidero, la vida eterna. Jesús le está diciendo a Pedro, no podrás ser salvo. O sea, no habría nada que tú puedas hacer para equilibrar y decir que te damos la salvación. Porque la salvación es en abundancia. Y él explica 100 veces más, le dice Jesús, y después la vida eterna. Pedro y el joven rico tenían un mismo problema. Querían salvarse pensando que lo harían con sus obras. Tendrían que entender que no, que la salvación
era por gracia. ¿Ves? Bueno, luego de esto, mire, aquí ya vamos viendo costos y perspectivas de los individuos, como lo ven los fariseos, como lo ve el joven rico, como lo ve Pedro. Pero aquí viene otro detalle, y eso lo tenemos allí en el verso 35 en adelante. Santiago y Juan, que son hermanos, le quieren hacer un pedido al Señor. Y entonces Jesús, en el verso 36, le responde: ¿qué queréis que os haga? Y cuando nosotros leemos el resto de los versos, ellos lo único que desean es: Señor, nos gustaría que cuando tú establezcas tu reino, mi hermano y yo estemos uno a la izquierda y otro a la derecha. O sea, ellos están convencidos que sí, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el libertador que les va a librar del yugo romano. Y la idea es: bueno, Señor, entonces cuando tú te establezcas en tu reino, que nosotros después de ti seamos los más importantes. He aquí otra forma de acercarse al Señor, con mentes seculares, con el deseo del poder, con el deseo de la supremacía. Es una forma errada de acercarse al Señor. Y Jesús le dice: no sabéis lo que estás pidiendo, le dice ahí en el verso 38. Dice: no sabéis lo que pedís. No cabe duda que todas estas perspectivas, la de los fariseos, la del joven rico, la de Pedro, la de estos dos hermanos, Santiago y Juan, tiene una perspectiva materialista. Y así no se puede avanzar en el reino de Dios. Por eso Jesús les había dicho: mira, tenéis que ser como niños, sin malicia, sin el deseo de la supremacía, sin guardar rencor, sin querer siempre la recompensa. Esa debiera ser la actitud. Pero llevaría tiempo para que los discípulos aprendieran la lección. Bueno, Jesús de este lugar ahora va hacia Jericó. Y allí en Jericó hay un evento muy interesante. Está en el verso 46 en adelante de ese capítulo 10 de Marcos. Porque Jesús allí en Jericó hace un milagro maravilloso. Y dice que cuando Jesús va pasando por las calles de Jericó, alguien comienza a gritar, un hombre comienza a gritar. Dice, verso 47, dice: al oír que era Jesús, hablando de Bartimeo el ciego, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba y gritaba. Y es interesante que dice que cuando Bartimeo, que es ciego, sabe que Jesús está ahí, él lanza su capa y comienza a gritar, porque él sabe que Jesús es el único que lo puede ayudar. Y Jesús le hace la misma pregunta que le realizó a Santiago y a Juan. Le dice: ¿qué cosa quiere que os haga? Y cuando Jesús le hace esa pregunta a Bartimeo, que lo encontramos en el verso 51, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Aquí hay otra perspectiva distinta de los casos anteriores, porque los casos anteriores eran actitudes de supremacía, de poder, de codicia. Aquí no, aquí hay alguien que entiende que Jesús es su sanador, ¿sí? Y asume la misma actitud del niño. Cuando Jesús dice: si no fueses como niño no recibiréis el reino de los cielos. Pues aquí Jesús le pregunta
a este hombre ciego? ¿Qué quiere que os haga? Y él no dice, bueno, no dice como los hermanos Juan y Santiago, dame poder. O no dice como Pedro, Señor, lo hemos dado todo. O no dice como el joven rico, todo lo he guardado. O no como los fariseos que buscaban una forma de entrampar a Jesús. No, este es el ejemplo que Jesús da para hacernos entender que necesitamos el discernimiento espiritual, que necesitamos la fe, que nuestra mente debe dejar de ser secular, materialista, mundanal, para ser espiritual. Y eso solo ocurre haciendo una entrega al Señor, creyendo en el Señor, como lo fue el caso de Bartimeo, porque él dijo, Jesús, hijo de David. Cuando tú decías hijo de David, significaba el descendiente de David, que esperaban el pueblo de Israel que se sentaría en el trono de David. Así que Bartimeo entiende en el fondo de su alma que Jesús es el Mesías Salvador, y Jesús le recompensa por eso. Queridos amigos y hermanos, aquí podemos ver el costo del discipulado. Necesitamos renunciar a las cosas materiales. Las cosas materiales deben tener un lugar, pero jamás tomar la prioridad del Evangelio, jamás tomar la prioridad de Jesús en primer lugar. Y Bartimeo es el ejemplo de esto. Puso a Jesús en primer lugar. Era ciego, pero tenía un discernimiento espiritual. Quiera Dios, querido hermano y amigo, que nosotros nos acerquemos al Señor rogando que nuestras vidas sean espirituales, que podamos tener discernimiento espiritual, que velemos, que oremos, que estemos alerta siempre para avanzar en los caminos del Señor. Y cuando así sea, podremos comenzar a recibir la gracia que nos va habilitando a fin de ser idóneos para la patria celestial. Les invito a que oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Aquí estamos para entregarte nuestros corazones. Perdónanos cuando nuestros corazones son críticos, cuando nuestros corazones son avaros, codiciosos, que aman los primeros lugares, que aman, Señor, la jerarquía. Ayúdanos a ser como tú fuiste, Señor Jesús. Danos el discernimiento de Bartimeo. Danos un corazón tierno y noble como el de los niños, Señor, a fin de ser las personas idóneas para recibir tu gracia y así ser habilitados para vivir en tu reino. Lo imploramos en tus méritos, querido Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.